Programa de opinión de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. Apto para todo público. Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos amigos televidentes. Voy a conversar en la primera parte de este programa con el doctor Oscar Noya. Él es miembro del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela. Muy conocido por lo que ha sido la obra a través de la historia de la medicina en este país, ¿no? ¿Lo fundó Félix Pifano, no? Lo fundó el doctor Félix Pifano hace 71 años. Ajá. Y de hecho el instituto lleva ahora su nombre, Instituto de Medicina Tropical, doctor Félix Pifano. Una de las grandes figuras de la medicina nacional. No, claro. Él murió hace 8 años. Aproximadamente, sí. Pifano era de San Felipe. Era de San Felipe. Yaracuy, ¿no? Exactamente, Yaracuy. Y trabajó, su jefe fue el doctor Gabaldón, por cierto. Arnoldo Gabaldón. Arnoldo Gabaldón fue su jefe. Ahí estamos hablando de los gigantes. Yo lo conocí, yo era muy muchachito en esa época, en todo caso, ¿no? Doctor Noya, aquí veo que usted dice, imposible controlar la malaria mientras exista la minería ilegal. Sí, ajá, correcto. ¿Cuál es la situación de la malaria en este momento cuando estamos hablando aquí? Bueno, en Venezuela en este momento está pasando por una gran epidemia de malaria. Y se estima, el ministerio dio las cifras que en este momento se manejan y que tiene en su poder la Organización Panamericana de la Salud, fue que el año pasado tuvimos 401.000 casos de malaria. En el instituto y en el laboratorio, yo soy a la vez jefe del Centro para Estudios sobre Malaria, que depende del Ministerio de Salud, cargo que tengo ad honorem, puesto que siempre he querido trabajar también y apoyar al Ministerio de Salud. Las estimaciones que tenemos es que es aproximadamente 2,5 millones de personas que están infectadas de malaria. O sea, unas 6 veces el número que se ha diagnosticado. Entonces tenemos una situación epidémica que viene prácticamente casi duplicándose en los últimos 10 años, progresivamente ha venido aumentando, y la minería es el factor fundamental para que la malaria se haya transformado en un problema de salud nacional tan grave. Ahora, ¿no hay una forma de control? Bueno, fíjese, es muy difícil controlar la malaria mientras ocurra la minería ilegal. Como usted sabe, muchas de lo que eran las empresas mineras, tanto por parte del Estado, que es Minerven, como las empresas privadas, fueron nacionalizadas, fueron expropiadas. Y esas empresas controlaban muy bien al personal que trabajaba ahí. Cuando usted expropia y permiten que entre la minería artesanal, que es de una forma anárquica, donde se devasta la selva, donde además se crean condiciones para aquella transmisión, puesto que la gente vive con un pedazo de plástico como techo, no hay forma de hacer rociamiento, la gente se expone permanentemente a mosquitos, es un área que siempre hemos tenido malaria, y esa gente que es tan móvil es muy difícil controlar. ¿No hay forma de controlar mosquitos? No, si no hay cómo controlar cuando estamos hablando de metidos en la selva, con campamentos aislados, no hay superficies para rociar. Antes se rociaban las viviendas, pero claro, esas no son casas, son simplemente un techo de plástico negro donde una persona vive ahí debajo, bajo unas condiciones muy precarias, donde no tienen acceso a veces al tratamiento y al diagnóstico, y esa persona que se infecta en Bolívar vuelve a su casa y con el dinerito que agarró ahí también se lleva la malaria al resto del país. Y hoy todos los estados del país tienen transmisión de malaria, puesto que se ha sembrado la malaria en todos los estados del país. Ahora, muertes por malaria. No tenemos las cifras reales. Pero ocurren. Ocurren, claro que ocurren, porque hay diagnóstico tardío, porque también hemos tenido problemas de suministro de medicamentos de forma ocasional, y en esos momentos, pues, eso es uno de los factores que ha aumentado la transmisión. Si usted no trata a tiempo, los mosquitos se infectan y aumenta la transmisión. ¿Y ustedes en el Instituto de Medicina Tropical no tienen suministro para eso? Sí, hemos tenido suministro.
buena parte ha sido gracias también a donaciones de particulares, sobre todo de los médicos. Los médicos venezolanos que están en el exterior tratan de ayudarnos. Nosotros cuando viajamos también tratamos de traer medicamentos porque nosotros nos debemos a los pacientes. Y si en un momento dado el gobierno no suministra suficiente cantidad, nosotros tenemos que buscarlo de alguna forma. Tenemos que ir a un receso. Vamos a preguntarle a usted para que le explique a la gente que no conoce o sabe que existe la malaria. Todos no saben cuáles son los síntomas de la malaria, cuándo una persona puede ser diagnosticada de malaria. Vamos a un receso, le dejo la pregunta. ¿Cómo no? Estás viendo Diálogo con... Conversando con el doctor Oscar Noya, le dejé las preguntas para que reflexionara sobre eso. Claro, esta es una enfermedad que tiene síntomas muy particulares. Es una enfermedad donde el individuo que tiene malaria tiene fiebre generalmente periódica. El individuo dice todas las tardes o cada 2 días me da fiebre con unos escalofríos muy fuertes, después sudo mucho, me da dolor de cabeza, náuseas, vómito, tienen dolores musculares también que a veces le dificulta para caminar. Y esos síntomas se parecen también a otras enfermedades como el dengue. Y ese es uno de los problemas que estamos teniendo. Hay errores en el diagnóstico donde los médicos piensan, no, eso es dengue, 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 y resulta que no se dan cuenta de que ese paciente al retrasar el tratamiento se va agravando progresivamente. Entonces se puede confundir con el dengue, pero el diagnóstico es distinto, el tratamiento es distinto. Y es una enfermedad transmitida, es bueno que lo sepa la gente, a través de la picadura de mosquitos. Aunque puede haber otra forma de transmisión, es lo habitual. Entonces la persona tiene que protegerse de las picadas de los mosquitos que transmiten esa enfermedad, que son distintos a los mosquitos que transmiten el dengue. Por cierto, en Caracas no tenemos esos mosquitos, por eso en Caracas afortunadamente no tenemos malaria. Pero estamos rodeados de áreas de malaria, los valles del Tuy, el litoral central, hemos tenido brotes. Alrededor estamos rodeados justamente de áreas de malaria. ¿Los mosquitos no vuelan hacia Caracas entonces? No, es que no hay condiciones, no hay como este es un valle, no hay criaderos, no hay depósitos como puede haber en los valles del Tuy, donde hay, ellos se crían no en los contenedores artificiales como pasa el mosquito al dengue, que la gente le llama patas blancas. Eso se crían en los contenedores donde la gente hace el depósito de agua, en los floreros, pero el mosquito de la malaria no, le gusta más la selva. ¿Y los cerros no les gusta? Los cerros no, porque es que como aquí Caracas en el Ávila no hay mosquito. No, sí hay mosquito, pero como es un valle, el agua corre rápidamente y no hay casi criadero. Los mosquitos que transmiten aquí se crían en los contenedores artificiales y más con el problema que tenemos de agua, la gente busca tener baldes o tanques con agua y ahí criamos, esos son los criaderos, por eso que tenemos de nuevo también una epidemia de dengue en este momento con los problemas que tenemos de suministro irregular de agua, ¿no? ¿En este momento hay dengue? En este momento tenemos una epidemia de dengue. ¿Cuándo se califica una enfermedad como epidémica? Cuando aumenta abruptamente el número de casos. Si usted no tiene ningún caso y de repente tiene 20 casos, eso ya se considera, por ejemplo, en sarampión, se considera ya una situación epidémica, pues eso se va a expandir, ¿entiende? Ya, y bueno, estamos hablando de miles. ¿Y no se trata? Y bueno, si usted no la trata, eso es una onda aquí hay explosiva. Recursos para tratar la malaria y el dengue. Tenemos en este momento, ha llegado algo de medicamento y en este momento estamos tratando la malaria. Tenemos dificultad en el caso del dengue porque sobre todo cuando el paciente tiene que le bajan mucho las plaquetas. A veces hay que hacerle transfusiones de plaquetas y tenemos en este momento problemas en los bancos de sangre con los kits de diagnóstico, porque si usted va a donar una sangre hay que examinar esa sangre. Y hay que hacer despistaje de que usted no vaya a transmitirle a otros a través de la sangre la enfermedad. Y uno de los problemas que nos estamos enfrentando es que los bancos de sangre están teniendo limitaciones para diagnosticar la enfermedad. Porque no hay las pruebas de diagnóstico, no las hay. ¿Y por qué no las hay?
Bueno, porque no se están comprando. Ajá. No se están ¿Y comprando. a quién le toca comprar eso? Eso le toca al Estado. Le toca al Estado el suministrar esas pruebas de diagnóstico. Y nosotros, le digo, el Instituto de Medicina Tropical está tratando de ayudar. Por ejemplo, estamos tratando de desarrollar sistemas de diagnóstico para hepatitis A, hepatitis C, hepatitis B, HIV, justamente porque al ver que el Estado no lo está suministrando, nosotros, los médicos venezolanos, tenemos que tratar entonces de generar esos reactivos aquí. Estamos trabajando. Cuando ustedes diagnostican la malaria, el tratamiento inmediato, ¿cuál? El tratamiento es inmediato. Tenemos distintos, dependiendo del tipo de malaria. Ajá. En Venezuela tenemos 3 tipos de malaria. Ajá. Una se llama vivas, que es el 80% de la población. Casi 20% se llama falcípano, que es el que mata, Ajá. el más grave. Y una tercera especie que se llama malaria. Esas especies tienen tratamiento distinto. ¿Y síntomas distintos? Y síntomas, bueno, este lleva a la muerte, o sea, es más grave. ¿Cuál? Pero se parece, falciparum. Ese lleva a la muerte. ¿Por qué se llama falciparum? Falciparum porque tiene una forma, se llama falciparum porque viene en latín una forma falciforme, una forma, los parásitos adquieren una forma. ¿Eso lleva a la muerte? Ese es un parásito que mata y es responsable de que haya cerca de 500.000 de muertos al año en el mundo por falciparum. ¿Y en Venezuela? En Venezuela no tenemos los datos. Usted sabe que no sabemos algunos datos, no hay datos oficiales. Ajá. El ministerio dio para el año antepasado que eran 150 muertos, pero no le puedo dar cifras porque no tengo forma para dar unas cifras reales, ¿no? El paludismo, por ejemplo. Es la misma enfermedad. ¿Malaria y paludismo igual? Sí, malaria viene del italiano mal aire, Ajá. malaria, porque en el pasado consideramos que donde había algo, había humedad, humedales, y la otra palabra, paludismo, viene del latín palus es ciénaga. Entonces ya en la antigüedad se asociaba, decía, a zona de humores, de humedad, de barro, de lagos. Y entonces es una enfermedad que tiene 2 nombres, paludismo y malaria. Las dos es la misma enfermedad. ¿Es la misma enfermedad? La misma enfermedad, sí, exactamente. No sabía eso. Que es distinto a la fiebre amarilla, porque Ajá. la gente confunde también con fiebre amarilla, que es un virus. ¿Okay? ¿De dónde viene la fiebre amarilla? La fiebre amarilla es un virus que se transmite entre los monos y cuando nosotros nos metemos en las zonas selváticas y nos pican los mosquitos que pican los monos, nos viene una enfermedad que es altamente mortal. Aquí no llega, entonces. Bueno, en este momento no tenemos brotes, hemos tenido en el pasado. Tampoco ¿Quién tenemos está teniendo monos? Brasil? No tenemos monos, sí. De Sí. hecho, creemos que alguna de los casos de malaria que estamos teniendo actualmente vienen de monos. Pero monos importados No, monos de otras regiones del país. criollos. De aquí de Caracas, caraqueño. ¿Ah? Bueno, en Caracas no tenemos transmisión, afortunadamente, porque no tenemos los mosquitos. No tiene Los mosquitos, no tenemos los mosquitos. Ajá. ¿Qué otra cosa le preocupa a usted o en qué está trabajando el Instituto de Medicina Tropical, concretamente el área donde usted pertenece? Vamos a un receso, dejo esa pregunta. ¿Cómo no? Estás viendo Diálogo con... Bueno, le doy una pregunta y lo voy a vincular con la situación de Chagas en Venezuela. Adelante. Bueno, esa es otra de las enfermedades que son transmitidas por vectores. Si bien hay otras formas de transmitir esa enfermedad que con los programas que hubo en el pasado de viviendas rurales, ¿te acuerdas Sí, que era claro. una enfermedad que estaba asociada al rancho con techo de palma y paredes de Y bareque? había el DDT, ¿no? Exacto, había el DDT que fue un gran insecticida y que Claro. hizo una labor y que llevó a que el DDT, Venezuela fuera el primer país del mundo en que eliminara la malaria. Ajá. Nosotros fuimos el primer país del mundo. En el 61 la Organización Mundial de la Salud nos dio el certificado
de haber eliminado la malaria. El segundo fue los Estados Unidos de América y el tercero fue la ex Unión Soviética. Pues ese mismo DDT tuvo un impacto en otra enfermedad que fue la enfermedad de Chagas, que también estaba asociada a un tipo de vivienda, que era el rancho rural de techo de palma, y donde cuando la gente traía la palmera para hacerle el techo, se traía los chipos y de esa forma introducía la enfermedad en la casa. Gabaldón, que entre los grandes logros que hizo fue el trabajar en mejoramiento de la vivienda rural, y hubo el programa de viviendas rurales, y en Venezuela se llegaron a construir 430.000 viviendas rurales, que hizo que disminuyera la transmisión de Chagas. Ahora, Venezuela era un país rural, el 80-85% de la población era rural, pero ahora al revés, el 85% de la población venezolana es urbana. ¿Y qué ha pasado? En ciudades como Caracas estamos rodeados de montañas, y en esas montañas están los chipos que transmiten la enfermedad de Chagas. Con los incendios, con la deforestación, con las invasiones que han ocurrido, con la cacería de animales, los chipos tenían su fuente de alimentación en esa montaña, en el Ávila. Pues al disminuir su alimentación, pues se ha venido a Caracas, y hoy en día en los barrios de Caracas, los barrios tienen una nueva cucaracha que es el chipo que transmite la enfermedad de Chagas. Y Caracas, en Caracas tenemos transmisión de la enfermedad de Chagas. Tampoco hay cifras. Tenemos el brote más grande de la historia de la humanidad, que fue un brote en Chacao, que fue adquirido por la vía oral. Esa es otra forma de transmisión que en el pasado no se diagnosticaba, y nosotros tuvimos la oportunidad de detectar el gran brote de la escuela de Chacao, donde un jugo que se preparó en el área de San José, donde se contaminó el jugo con chipos que había en esa vivienda, los niños y los maestros de la escuela de Chacao se contaminaron por vía oral, y tuvimos 103 casos con una muerte. Y de ahí tuvimos después el segundo brote más grande también, que fue en Chichiriviche de la Costa, 89 con 5 muertos. Este también fue una escuela. Y tenemos también ahora el tercer gran brote, fue el año pasado en Táchira, que está muy asociado a las escuelas, porque ahí se preparan jugos, y si está muy cerca de la montaña, los chipos pueden contaminar esos jugos y dar una enfermedad muy severa. ¿En Táchira ahí hubo ese problema? Sí, hubo un brote todavía, porque asociado. No vaya a agarrar a la gente esa humanitaria. No, mire, esa que viene a la misión humanitaria. A la misión humanitaria, bueno, ahí el riesgo, ¿sabes? Ahí el riesgo. Ese fue distinto, ese se contaminaron tomando lo que la gente le llama las tetas, los helados estos artesanales que se hacen con jugo. Así ocurrió la contaminación del brote que hubo en San Cristóbal, en una población que se llama Pueblo Nuevo, en el estado Táchira. Es un problema de salud pública hoy asociado a las ciudades. Ahí tiene, de una enfermedad rural que ahora la tenemos también en Caracas. El chipo le dan chupón también, ¿no? Chupón, sí, exacto. El pito, también la gente le llama pito. Chupón, pito. Chipo, pito y chupón. Exacto, así es. Aquí veo que dice que la OMS alerta sobre los problemas de sanidad venezolana para atender las emergencias. ¿Qué sabe usted de eso? Bueno, usted, al igual que la población venezolana, está muy consciente de que tenemos serias dificultades en nuestra red sanitaria. Los hospitales están pasando por una crisis muy importante porque, bueno, después de la caída de los precios del barril de petróleo, los presupuestos se han recortado y hemos tenido una desinversión en educación, en salud, en suministros, en mantenimiento de los hospitales. Hemos perdido cerca de 22.000 médicos que se han ido del país, y todo eso, si usted lo une con déficit de medicamentos, falta de personal calificado y una desinversión en el mantenimiento de equipos, bueno, eso es un cóctel cuya consecuencia justamente es problemas de atención de la salud de nuestra población. Esa es un resumen de alguna forma lo que estamos Aquí veo que ustedes reciben mensualmente 49 chipos. Sí, y más también. ¿De dónde les llega? La gran mayoría viene de la ciudad capital, sobre todo la gente que vive cercanos al Ávila, o sea, lo que es de San José, la Florida, toda la gente que vive relativamente cercana a la montaña está recibiendo, porque durante las noches los chipos entran a la vivienda, vienen volando.
Quienes vivimos cerca de en Santa Mónica, Bellomonte, yo he capturado en mi casa en Santa Mónica, he capturado chipos que de noche vienen tratando de entrar a la vivienda. Pero no siempre el chipo está contaminado. El 70% de los chipos de Caracas están O sea, contaminados con eso de Santa Trypanosoma Mónica, ¿cómo cruzica. están? El Eso que agarra usted, 70% está infectado con Trypanosoma cruzi, o sea, tiene el potencial de transmitir la enfermedad de Chagas Cuídese. en la ciudad de Caracas. Cuídese. Sí, no, yo ya puse tela metálica en todas las ventanas. Esa de es mi la casa. prevención, para Esa es la evitar prevención. la presencia de chipo. ¿Qué recomienda usted? Bueno, yo creo que la mejor medicina es la prevención. Y para prevenir no solamente la enfermedad de Chagas, para prevenir dengue, para prevenir chikungunya, zika y diarreas, porque al evitar que también entre las moscas y las cucarachas a contaminarle los alimentos, es ponerle tela mosquitero a la vivienda. Esa es la medida más importante. Y también evitar en la casa tener los criaderos, los floreros, tener depósitos con agua, a menos que estén tapados. Uno está evitando que O sea, los depósitos con agua son peligrosos. son muy peligrosos. Después de 3 días. Claro, porque si usted tiene, como estamos teniendo problemas, un suministro no constante de agua, la gente tiene que guardar agua en pipotes, y esos han servido, y muchos de ellos están llenos de larvas que van a producir los mosquitos que me van a infectar a la familia. O sea, ¿qué recomienda usted a la señora de la casa que no dejen agua ahí abandonada? Bueno, la forma es tapar para evitar que los mosquitos suelten los huevos y tengamos larvas de mosquito en esos tanques de agua. ¿Insecticida? Usted no puede echarlo ahí, aunque hay un insecticida que se llama abate que uno pudiera echar y que uno puede beber esa agua, pero ese insecticida solamente lo Pero tiene no es necesario el Ministerio de echarlo en el agua, echarlo en los alrededores. No, bueno, ese insecticida se puede echar en el agua y se puede consumir, se llama abate, pero eso solamente lo tiene el Ministerio de Salud. Lo mejor es evitar tener los criaderos tapando esos bidones de agua que uno tiene en la casa. Bueno, muy bueno. ¿Qué otra cosa nos puede usted ilustrar aquí cómo está la hepatitis A, la hepatitis B, además enfermedades tropicales? Bueno, tenemos también una epidemia de hepatitis A en este momento que tiene que ver con el problema de la baja calidad del agua que consumimos. Y el mensaje que le doy a la población es que no consuman agua directa, ni siquiera el agua filtrada es segura. Hay que hervir el agua. Y como el agua hervida sabe mal, lo que tienen que hacer hay que oxigenar esa agua, es con 2 jarras airearla al menos 10 veces para que el agua se vuelva insípida. Hay que consumir agua hervida, es la única garantía, porque no hay ningún filtro que evite que uno se infecte. Y la epidemia de hepatitis en este momento se está incriminando que estamos consumiendo agua que se supone potable como agua contaminada. ¿Cuáles son los síntomas de hepatitis? Los síntomas de la hepatitis, la seria, la peligrosa. Bueno, fíjese, en Venezuela tenemos fundamentalmente 3 tipos de hepatitis. Ajá. La hepatitis A, que es cuando uno toma alimentos o agua contaminada, que vamos a llamar benigna. Pero ¿qué síntomas hay ahí? Bueno, la persona tiene malestar general, fiebre, se pone la ictericia, el color amarillento de la piel y de los ojos, que es típico. Puede dar náuseas, malestar, tiene bajo apetito, pérdida de peso. Eso es los síntomas habituales, aunque a veces da pocos síntomas, pero eso es lo típico. Las otras hepatitis tienen que ver con la contaminación con sangre, o bien una transfusión, o bien una herida, o un bombero que va a ayudar a un herido, se mancha con su sangre, o la transmisión sexual también puede ocurrir, la hepatitis B y la hepatitis C. La hepatitis B se puede prevenir con vacunas, la hepatitis C no. Esa hepatitis que ocurre generalmente por vía transfusional es la causa de gran parte de los cánceres hepáticos. Bueno, doctor, muchas gracias. Muy ilustrativo su programa. Gracias a usted. Le agradezco a usted que haya venido y en la próxima parte conversaré con Saúl Ortega. Gracias, doctor Noya. Cómo no. Buenos días. Estás viendo Diálogo con...
Bueno, ahora estoy con Saúl Ortega de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cómo ves tú la cosa a estas alturas del proceso después de lo que ocurrió en San Cristóbal y todo? Bueno, mira, esto es una situación compleja, el momento político que se vive, pero no solamente desde Venezuela. Yo creo que está amenazada la paz en la medida que la doctrina del señor Trump está aboliendo la Carta de Naciones Unidas y el derecho público internacional. Y esta doctrina es la ley de la selva, donde cualquier gobierno que se sienta fuerte económica y militarmente, o una coalición de países, van a designar el gobierno de un país vecino a troche y moche, porque esa es la doctrina que están anunciando. Y eso es inaceptable. Pero ellos Carlos, lo que dicen, ¿por qué aceptar la ayuda de Rusia y no la de Estados Unidos? Óyeme, pero es inaceptable las condiciones que está poniendo Trump, y el mundo entero, óyeme, tiene que estar alerta porque se está aboliendo el derecho público internacional. Y eso es poner la paz del mundo en sumo peligro. Cualquier gobierno soberano decide cuáles son sus importaciones, qué recibe, qué exporta. Eso no puede ser que lo determine ningún gobierno extranjero, en ninguna parte del mundo. Está bien, pues imagínate que si tú fueras pueblo y te digas, yo no estoy de acuerdo con que venga lo de Rusia, y si eres pitillán, que yo estoy de acuerdo con lo que venga lo de Estados Unidos, Sí, ¿cómo evitas eso? Pero ese pueblo eligió a un presidente en comicios libres, mientras que lo que ellos quieren vender es una doctrina jurídico-política inaceptable. ¿Que van hacia dónde? Bueno, eso que ellos quieren poner un presidente que no fue electo por los venezolanos. De paso te digo, aquí en Venezuela, país que sí sabe de democracia, aquí no va a gobernar nadie que no sea electo por los venezolanos. Y si no, a la prueba me remito. Ahí está Carmona. No duró 48 horas. Aquí no va a gobernar nadie que no sea electo, Carlos. Lo otro será sobre las bayonetas, masacrando al pueblo que alguien se quiere imponer y no por los votos. Tú hablas aquí de que crece la opinión internacional contra la doctrina injerencista. ¿Cómo es esto? Es así. Mira, yo creo que esta gente que creía que tenía el mundo en sus manos, se fueron a la OEA y perdieron la votación. Se fueron al Consejo de Seguridad y para mí fue un autogol. Primero porque nos permitió que el mundo entero conociera las razones de Venezuela y segundo, la votación también la perdieron en el Consejo de Seguridad. Por eso creo que se ha ido levantando todo un movimiento y una alerta en el mundo entero sobre esa doctrina del señor Trump, porque no solamente Venezuela está amenazando la paz del mundo, como te lo dije anteriormente, y eso es sumamente peligroso. Las guerras siempre han ocurrido por razones económicas, y esta gente tiene hambre sobre los recursos de Venezuela, el petróleo, el oro, el coltán, el torio, en fin, materiales estratégicos. Y por supuesto que se le ha visto la tramoya, injerencista, intervencionista, irrespetuosa. Nosotros somos un país soberano, Carlos, y esta gente, sus aliados, Estados Unidos y sus aliados, tienen pretensiones sobre Venezuela que son inaceptables. Está bien, estaba leyendo la gente que está del otro lado de tu posición, es que ¿por qué vienen barcos cargados de Rusia sin pedirle permiso al pueblo? Igual dicen ellos. No, les piden permiso a su gobierno constitucional que lo está trayendo ahora. De Estados Unidos no viene porque ellos tienen bloqueado, ¿ok? Nosotros teníamos relaciones comerciales y ellos lo han bloqueado. No lo estoy diciendo yo, lo dice el propio Trump, por cierto. ¿O no es así? ¿Qué dice Trump? Que está bloqueada, ¿ok? Han cerrado nuestras cuentas, se robaron Citgo, en Inglaterra se robaron el oro, tienen cuentas con dinero venezolano bloqueado e impiden la relación comercial entre Venezuela y Estados Unidos. Pero Citgo no está en manos ahorita del señor Guaidó. No está en manos de Porque Guaidó. él es que está ordenando los cambios allá, ¿no? No está en manos de Guaidó, pero, oye... Pero se le entregan a Guaidó. Bueno, porque reconocen, el mundo reconoce a Guaidó. El mundo no. El señor Trump. Ahora, no sé qué le van a entregar porque en esa refinería se procesa petróleo venezolano. Y más bien, todos los asesores del señor Trump le recomendaron no tocar ese tema. Nosotros tenemos 7 refinerías, no solamente se procesa petróleo pesado venezolano, sino que tenemos, oye, estaciones de servicio que le surten de gasolina a toda la costa este de los Estados Unidos, que es la zona más poblada. Y para ellos es un problema también que se han metido con el suministro de gasolina en los Estados Unidos. Hay propuestas, incluyendo, creo que el Maduro ha dicho, yo estoy dispuesto a conversar con Guaidó.
Con Guaidó no siempre está dispuesto al diálogo, hasta con el diablo. Jugar con Guaidó. Bueno, Guaidó es el títere de los Estados Unidos ahorita. Y leí una información que creo que es mío de los Estados Unidos que dice que ¿por qué no se produce un diálogo entre esos dos señores? ¿Tú qué piensas de eso? El presidente siempre ha estado invitando al diálogo, e incluso tú eres familia, tú eres partidario del diálogo. Con la oposición se estuvo en diálogo en República Dominicana y había acuerdos, Carlos. Y a última hora la embajada norteamericana llamó para romper los acuerdos de República Dominicana. Ahora, yo soy partidario del diálogo, el presidente ha sido el campeón del diálogo y de los acuerdos, un hombre que viene de la lucha sindical y que tiene cultura del debate. Aquí leo algo que dice, Estados Unidos cancela visa a los miembros de la chavista Asamblea Constituyente, dice el nuevo Herald. Vamos a un receso, te dejo esa noticia del Herald para que la comente. Ahorita. Estás viendo Diálogo con... Aquí leo que le cancelaron la visa a miembros de la Constituyente. Tú no estás entre los cancelados entonces, ¿no? Mira, yo estoy seguro que el 99% de los constituyentes no deben tener visa. Así que no sé qué están cancelando. ¿Tú no tienes visa? En este momento no tengo visa, pero la he tenido. ¿Tú tenías? Tenía. ¿Y qué pasó con eso? Bueno, me hurtaron el pasaporte y ahí se perdió la visa. Y no hice ningún intento por sacarla de nuevo. Bueno, se está hablando mucho de eso que llaman crisis humanitaria. ¿Cuál es tu opinión y cuál sería tu propuesta? Este es un montaje. ¿A dónde vamos? Este es un montaje, eso no es ninguna crisis humanitaria. Las crisis humanitarias se dan, principalmente se han dado por el saqueo, como le hicieron a África, de las potencias colonialistas, que hicieron inviable el desarrollo económico de esos países, por desastres naturales que lo ha habido o por guerras. En este caso, nosotros tenemos un bloqueo para inducir una crisis. Y a pesar del bloqueo, Venezuela marcha, camina con dificultades. Pero es un bloqueo que ya hoy no es un problema que yo te lo diga, Carlos. Es que el propio Trump y sus autoridades lo dicen. Y estos voceros, porque no meto a toda la oposición, pero estos voceros que aparecen por ahí, dicen, yo fui quien pedí las sanciones. Lo dice el tal Julio Borges, el señor autoproclamado, y los voceros que están apareciendo, ellos están afirmando que ellos son aliados de Estados Unidos en pedir las sanciones. Así que nosotros no necesitamos ayuda humanitaria, necesitamos que nos quiten las sanciones, que nos devuelvan nuestro dinero y que dejen de cerrarnos las cuentas con las cuales le pagamos a los proveedores en el exterior. Eso es así de clarito. Otro problema que está ahorita en Venezuela es el problema del abastecimiento, el problema de la escasez y el costo de la vida. ¿Cuál es tu análisis? Bueno, hemos tenido varios momentos que por este bloqueo hemos tenido desabastecimiento y escasez. En este momento, ahora que estamos haciendo el programa, te aseguro que la mayoría de los supermercados están abastecidos. En todo caso, tenemos un problema de la hiperinflación inducida también por la manipulación monetaria, que hace, bueno, que ningún salario pueda enfrentar, digamos, los costos de los productos. Pero tú vas a un supermercado cualquiera y consigues de todo. ¿Y cómo lo compran y no tienen real? Ah, bueno, ese es otro tema, pero ese es otro debate que tiene mucho que ver con esta política de bloqueo, de ataque a nuestra moneda, en fin, que podemos debatir sobre eso. Saúl, puedes debatir con la oposición tú. ¿Por qué no se entienden? Vamos a estar permanentemente en esta confrontación. Bueno, la política es confrontación de ideas. ideas. Pero, y yo soy una cosa es confrontación y otra cosa es pleito permanente. Bueno, quienes han estado... Que no se entienden. No un problema entender a que hay gente haciendo terrorismo, quemando, matando gente. Oye, eso no es política, eso es terrorismo donde quiera que vaya. Ahora, en el campo del debate nos hemos conseguido en la Asamblea Nacional, nos conseguimos en la calle. Pero están hablando de diálogo. ¿Cuándo se produce el diálogo? Sectores del gobierno con sectores de la oposición, como el tipo Santo Domingo, por ejemplo. Bueno, ahí está una experiencia de diálogo que fue truncada precisamente por órdenes de
de Washington. Lamentablemente, no tenemos voceros en la oposición que tengan un proyecto nacional y que tengan autonomía para hablar con voz propia, sino que siempre tienen un amo que le está dando órdenes y que impide la posibilidad que nosotros nos encontremos, como nos hemos encontrado siempre, decidiendo por elecciones, que es donde el pueblo el que decide. De esas elecciones, aquí han habido 25 elecciones, Carlos, nosotros hemos ganado 23 que no han sido reconocidas nunca por la oposición. Y las 2 que ellos han ganado, nosotros se las hemos reconocido. Tienen una posición antidemocrática. Okay. Yo creo que la oposición no quiere elecciones, lo que quieren es una elección que le garanticen de antemano que ellos las ganan sin tener la mayoría. Okay. Yo le preguntaba a un tipo de la oposición sobre esas acusaciones que si se reciben órdenes de Estados Unidos, y me dijo, bueno, nosotros no recibimos órdenes de Estados Unidos, pero ellos sí reciben órdenes de Rusia y de Cuba. No, nosotros somos... ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y otra? Que absolutamente nosotros somos soberanos. Una guerra de acusaciones. No es acusación. Tenemos un proyecto, el Plan Simón Bolívar, ahí está, los venezolanos. Ahí está Cuba y está Rusia. No, ahí está el pensamiento bolivariano, está el pensamiento de Chávez. ¿Pero qué tiene que ver Rusia y Cuba con eso? Esa es la acusación que hacen ellos. En absoluto. Si tú lees el Plan de la Patria, te vas a conseguir que sea un proyecto de factura nacional. Mientras ellos no tienen nada que exhibir, sino el plan neoliberal del consenso de Washington, que es lo que ellos defienden, que es la privatización y la eliminación de todo lo que es la política social. Fíjate, que nosotros adelantamos. Aquí tú estás proponiendo que le allanen a Guaidó la inmunidad parlamentaria y enjuiciarlo. Yo creo que debería estar preso ya. Ha cometido... Porque no tiene derecho a ser candidato. No, es que no es un problema de ser candidato, es que, oye, ha cometido faltas graves, ¿ok? Por ejemplo. Entre ellas, incitar a un golpe de Estado es un delito contra el Estado y contra la paz de los ciudadanos. Ya eso es un delito grave. Y el de traición a la patria, que es aliarse con potencias y gobiernos hostiles al país, por supuesto que es otro delito grave, el cual él debería enfrentar frente a los tribunales de justicia. Pues ver la pregunta, ¿por qué te alías tú con Estados Unidos o te alías con Rusia? No, es que nosotros tenemos Si tú fueras al lado contrario, dirían, tú eres traidor a la patria porque tú estás entregando el país a una potencia como Rusia, la Unión Soviética. Nosotros no estamos entregando, más bien tenemos relaciones con todos los países hasta este momento que hay una actitud irrespetuosa de Estados Unidos y sus aliados. Bueno, pero hemos mantenido relaciones con todos los países del mundo. ¿Cuál sería tu propuesta en este momento a la oposición, si se replanteara la necesidad de conversar? En primer lugar, que retomen y que aparezca un liderazgo creíble de la oposición, que no son estos súbditos de Estados Unidos, estas marionetas que aparecen por allí. Yo creo que hay líderes talentosos, gente patriota también, que quiere este país, que jamás pediría una intervención. ¿Por qué descalificar a la gente así, que marionetas, que no sé qué cosa? ¿A ti te gustaría que te dijeran eso? Mira, ¿qué es una persona que llame un bloqueo y que llame una intervención militar, que bombardeen a los venezolanos? Eso es un venezolano. ¿Eso ha ocurrido? Ha ocurrido. Bueno, si quieres, yo te puedo traer. ¿Alguien ha pedido que nos bombardeen? Sí, señor. Y la intervención militar. Este señor que se autoproclamó lo ha solicitado. Julio Borges dice, yo solicité las sanciones. Entonces, esos no son venezolanos. Esos son agentes de intereses extranjeros. Ahora, yo creo que hay patriotas en la oposición y ojalá aparezca un liderazgo allí que sea constructivo, que definitivamente tenga amor por este país y con el cual podamos nosotros reconstruir una relación constructiva entre el gobierno y la oposición. Estamos terminando el programa. Yo aspiro que eso sea posible. Estamos terminando el programa y aquí veo que Saúl Ortega dice que Estados Unidos no podrá sacar a Maduro del poder. Lo dicen en la FM. Ya te lo dije, en este país no gobierna nadie que no haya sido electo. Y ahí está la experiencia de Carmona. Que se olviden que ellos pueden poner un monigote aquí a gobernar para saquear nuestras riquezas. Este es un pueblo que tiene historia, tiene dignidad, tiene coraje y va a defender su derecho a existir como nación. ¿Qué otro mensaje quiere dejar aquí hoy, además de ese mensaje de paz que estás dando? Bueno, no, yo creo en el diálogo y yo creo que tenemos todavía oportunidad para entendernos. Gente de la oposición que conozco, por ejemplo, gente seria, patriota, gente con la que nos hemos reunido, hemos conversado toda la vida. ¿Con quién tú te sentarías de la oposición en este momento? Con aquel que piense en este país, que esté en contra de las sanciones, el bloqueo y en contra de la salida militar. Y tiene que pida respeto a este país. Tiene que hacerte un juramento. Oye, que pida respeto a este país frente al gobierno de Colombia, frente al gobierno de Brasil y frente al gobierno norteamericano. Y que le pida perdón a ustedes entonces. No, que no pida perdón, que pida respeto por este país y que los problemas de los venezolanos los podemos resolver entre nosotros, discutiendo, dialogando y en el marco de la institucionalidad que hemos construido. Ok. Carabobo, ¿cómo está? Bien, chévere, en paz y tranquilo.
Si te fueran a reelegir y los votantes te preguntan, bueno, Saúl, ¿por qué tenemos que reelegirlo usted como diputado? ¿Qué ha hecho usted por Carabobo? ¿Qué le dirías tú? Bueno, mira, yo soy nacido en Carabobo, crecí, estudié, trabajo en Carabobo y ahí vivo. Y bueno, y tengo como quien dice, una historia política en el Estado para que ellos la evalúen. En todo caso, los que deciden son ellos. ¿Cuál es tu diferencia con la Cava? Ninguna. Gran amigo y pudiese tener diferencia en cómo hacer las cosas, que es normal, pero creo que es un gran venezolano, un buen gerente y un hombre comprometido con Carabobo. ¿Se entiende mejor con Amelia que con la Cava? Mira, con los dos. Definitivamente los conozco muy bien a los dos. Y cada quien con sus estilos creo que han hecho el papel que han querido para mejorar a Carabobo. Y hoy Rafael tiene la responsabilidad de atender los problemas que tienen los carabobeños y yo le deseo todo el éxito a Rafael en su gestión. En este momento, ¿cuál es el problema que tú percibes en Valencia como ciudad? Tenemos estos tipos de problemas. Inseguridad. Mira, más el transporte, el problema del agua, el problema del gas, problemas eléctricos, pero lo están atacando. Precisamente si en algo se ha destacado Rafael Lacava es en ponerle el pecho a esos problemas. Pero no lo han resuelto. Bueno, están encaminados, se han resuelto unos y aparecen otros. Bueno, gracias, amigo. Gracias a ti, Carlos. Gracias a usted, amigo televidente. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.